Muy buenas tardes, estimados jóvenes caficultores. Qué gusto poderles saludar en esta tarde-noche del día jueves. Queremos darles ya la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, en donde se encuentran tanto los diferentes departamentos de Honduras como los diferentes países de Centroamérica, Latinoamérica. Pues es un gusto tenerlos nuevamente en una clase más de este curso. Pues esperamos que sea de su completo agrado, que podamos responder a todas sus inquietudes y que las expectativas que tienen ahorita acerca de la clase, pues se vayan evacuando al desarrollo de la misma. Soy Frederico Urbina, soy parte del equipo de instructores de aquí del proyecto Jóvenes Caficultores, una iniciativa de Nestlé, ejecutada por la Fundación Conducafé. Y estamos muy emocionados de poder compartir y de poder llevarles a ustedes estos conocimientos que estamos seguros que les va a ser de mucha importancia en su vida personal, laboral, en la finca, en sus comunidades, donde ustedes puedan poner en práctica estos conocimientos. Pues las recomendaciones de siempre, ya ustedes la saben, hay que tener una conexión estable de internet, pues lo más recomendable pues estar conectado a una red Wi-Fi, si no pues estar en un lugar que tengamos buenos datos. Recuerden tener una libreta o algo para hacer sus anotaciones, porque las preguntas se empiezan a evacuar después de la media hora de charla o de clases, así que las preguntas que se van haciendo ahorita pues las pueden ir anotando y nosotros con gusto en el transcurso después de la media hora se les van a ir dando respuesta. Le damos la bienvenida a los alumnos que están conectados en el Facebook y también a los que están en YouTube. Estas dos plataformas pues también son de mucha importancia para nosotros, para darles este conocimiento. Si quieren participar, pues pueden levantar su mano y nosotros con gusto en el transcurso de la evacuación de preguntas podemos darle la oportunidad de poder interactuar con el instructor de esa tarde. No se le olvide registrar su clase una vez que termine, eso es de suma importancia para que usted no tenga ningún problema cuando se le vaya a extender su diploma de participación, que eso va a ser pues a final de este mes de noviembre, que ya casi está por entrar y también ya casi está por terminar. Bueno, el tema de hoy es agricultura orgánica. Va a ser impartida por el ingeniero Alex Caballero. Él también es parte del staff de instructores del proyecto Jóvenes Caficultores, y de allá pues le dejamos la sala, ingeniero, para empezar con la clase. Muy buenas noches, gracias ingeniero Freddy por la presentación. Agradecemos a todos por estar aquí pendientes de una nueva clase dentro del módulo Mi Finca, Agricultura Orgánica. Esta es una clase que de alguna forma nosotros la queremos ofrecer de una forma muy humildemente, ¿verdad? Para compartir los conocimientos de algunos de nuestros productores, de que están trabajando, cómo ellos lo están aplicando de manera general en el contexto que nosotros estamos entendiendo la agricultura orgánica y promoviéndola de acuerdo a sus diferentes condiciones, viendo un poco sus ventajas, sus desventajas y una manera de motivar a aquellas personas que lo quieren utilizar como una agricultura alternativa, ¿verdad? En este caso, a la agricultura convencional. Si bien es cierto, cada día es un aprendizaje más y nosotros siempre estamos en constante aprendizaje y conociendo qué hacen ustedes, así que en el chat ahí nos puede comentar más adelante cuando se habilite qué hace usted, qué buenas prácticas aplica de agricultura orgánica y qué cree usted que es interesante o qué buenas prácticas promueve la agricultura orgánica que también se pueden utilizar en agricultura convencional o en otros estilos de agricultura que la gente le gusta trabajar. Entonces, dentro de los objetivos de la clase vamos a ver el primero, conocer los antecedentes de la agricultura orgánica, es decir, su significado y su orientación especialmente. El segundo objetivo es conocer ventajas y desventajas de la producción orgánica. Aquí vamos a identificar por qué es bueno, ¿verdad? Y por qué, cuáles son algunas de las dificultades que presenta la agricultura orgánica, sobre todo en el tema operativo, en el tema de manejo de los cultivos, pero tiene sus pros y tiene sus contras. Vamos a analizarlo muy puntualmente.
Y después identificar alternativas sostenibles para trabajar en agricultura orgánica. Existe un marco, por decir así, regulatorio, siempre a nivel país. Existen ese marco antecedentes que define cómo se debe trabajar algún tipo de agricultura, cómo debe ser decretada para que sea concebida como agricultura orgánica. En algunos países, como Estados Unidos, como Japón, como Canadá, han creado su propio marco regulador a través de las secretarías o de los ministerios de agricultura para poder darle un marco legal y definir un producto orgánico o un tipo de explotación o producción, definirla como orgánica, ¿verdad? Entonces, y que la gente lo conozca y así lo identifique como un producto diferenciado en este caso. Algunos países, sobre todo como Costa Rica, ya han creado eh, su propia estructura a nivel de regulación y normativa, y sin embargo hay otras empresas o agencias certificadoras que se encargan de brindar el servicio. Algunas son de carácter nacional y otras son de carácter internacional, que dan a conocer y certifican mediante auditorías, mediante una cadena de procesos, mediante un análisis de puntos críticos, cómo es un producto finalmente orgánico y cómo es un proceso orgánico, ¿verdad? Para finalmente los países que tienen esa normativa regulatoria a nivel de compra o de venta de productos orgánicos, si usted quiere exportar, un ejemplo, a Estados Unidos, algún producto orgánico, ese producto orgánico debe cumplir con el marco regulatorio que ellos prefieren, que ellos tienen definido ya. Eso solo por mencionarlo. Ahora con el tema de definición de agricultura orgánica, vamos a utilizar una definición que la FAO ha estado utilizando muy ampliamente para referirse a un contexto más global de agricultura orgánica. Y agricultura orgánica viene a ser un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis especial a la fertilidad del suelo, a la actividad biológica y al mismo tiempo minimizar el uso de los recursos no renovables. No utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque para mejorar la salud, ¿verdad?, del ser humano, para cuidar el medio ambiente, hay que dejar atrás todas aquellas prácticas o procesos que involucren el uso de agroquímicos, ¿verdad?, que de repente algunos son tan nocivos para el ambiente como para el ser humano, que es necesario dejarlos atrás, algunos ser más razonables en su uso, e incluso algunos que son más peligrosos dejar de utilizarlos, ¿verdad? Siempre hay estudios, hay empresas que dedican a analizar, a desarrollar la aplicabilidad de esos productos en campo y ver cuáles son sus efectos a nivel del cultivo y a nivel de las personas. Ahora, algunos componentes de agricultura orgánica, y lo vamos a ver como unas pequeñas ideas, unas pequeñas premisas, que la agricultura orgánica es un sistema de producción orientado a los procesos más que a los productos. Sin embargo, sabemos que es importante en todo caso conocer. Si vemos un producto en el supermercado y vemos que dice producto 100% orgánico, asociamos ese concepto a que ese producto que está ahí, que tiene el sello, la certificación y todo el marco legal certificado como orgánico, ha cumplido una serie de parámetros y procesos en su cadena agroindustrial, en su cadena de producción, que cumple con las normativas que el sello le garantiza y le está dando una seguridad al comprador de que es un producto inocuo, un producto que no ha sido tratado también con productos químicos, un producto que ha sido aplicado a buenas prácticas agrícolas y es un producto diferenciado. Por otro lado, el proceso de la agricultura orgánica implica restricciones significativas que elevan los costos de producción y comercialización. Es decir, si usted antes utilizaba un herbicida para control de malas hierbas, malezas o arbences en su cultivo, y ahora usted prefiere hacerlo con manual, o lo prefiere hacer con chapia, o siempre utilizando el tema de mano de obra, posiblemente usted va a tener una variación en los precios, en los costos, costos de mano de obra, y esos costos de mano de obra se le pueden incrementar, ¿verdad? Porque va a ser una actividad que ya no la va a hacer en menos tiempo, pero el diferencial va a ser que usted va a estar cuidando los recursos que usted tiene, que a corto y a largo plazo van a tener un impacto porque usted está cuidando su suelo y está cuidando la salud suya y de sus colaboradores.
Por otro lado, tenemos el aspecto comercial. Los productos orgánicos tienden a ser un producto diferenciado dentro del mercado. ¿Por qué? Porque si se producen con prácticas alternativas o prácticas más amigables con el ambiente, quiere decir que tienen otros costos, tienen otro proceso de producción, entonces los precios no pueden ser los mismos, el esfuerzo es más grande, entonces es necesario reconocerle al agricultor ese esfuerzo adicional que está haciendo. Por otro lado, los consumidores compran los productos principalmente porque perciben los beneficios que aportan a la salud, a la seguridad alimentaria y al medio ambiente. Todo tiene que ver, si pensamos que un producto es bueno, ¿verdad? Que está certificado, evidentemente que es bueno, posiblemente hacer mejorar nuestra salud y a eso va asociado. En cuanto a los conceptos de agricultura orgánica y a los antecedentes, podemos analizar que el concepto de agricultura orgánica empezaron a ser desarrollados a partir de que se empezó a escribir sobre ello, a ponerlo como un concepto diferente para diferenciarlo de lo que es agricultura convencional. Y por ese tiempo de 1900, Sir Albert Howard, F.H. King y Rudolf Steiner empezaban a definir el concepto y a relacionar información a partir de artículos que fueran importantes y que consideraran eso. ¿Y cuáles son las consideraciones especiales que tiene la agricultura orgánica y en sus antecedentes? Es que se usa estiércol animal, cultivos de cobertura, un manejo alternativo en el control de plagas y enfermedades para obtener un mejor sistema de cultivo. Ahora, esas prácticas fueron promovidas ya a partir de 1940 por J. Rodal y su hijo Robert en la década de 1940 y publicaron en una revista, ¿verdad? Organic Garden, y algunos textos sobre agricultura orgánica. Así que ya la gente empezaba a preguntarse qué era, ya conocían el concepto, ya conocían algunas prácticas y lo empezaron a implementar. Ahora, la demanda de alimentos orgánicos, es decir, asociados a una mejor salud, asociados a un mejor estilo de vida, aparecieron después una publicación de Rachel Carson, que documentó el alcance ambiental por los insecticidas en la década de 1960. Así que ya hace cierto tiempo, ¿verdad?, que se utiliza, mucho antes de que estas personas empezaran a trabajar o a definir o a darle un nombre, concepto, ya muchos agricultores ya aplicaban esas prácticas. Si no fue hasta que un momento en el tiempo surgió lo que fue la llamada Revolución Verde, promocionada y impactada por el conocido ingeniero Norman Borlaug, que impulsó y desarrolló la famosa Revolución Verde a partir de 1960 y 80 como una revolución industrial en la agricultura, es decir, con la promoción de paquetes tecnológicos agrícolas que les permitieran modificar sustancialmente su producción y, aparte de modificar la producción, mejorar la cantidad y industria, ¿verdad? Porque en este caso muchos de los paquetes tecnológicos se adaptan y se adaptaron en ese momento a cultivos de gran desarrollo, sobre todo cultivos que se pueden cultivar de una forma muy extensiva en áreas bastante grandes y que se utilizan para procesos industriales, tales como el maíz, como la caña, algunas hortalizas. Entonces, este tipo de cultivos adoptaron esos paquetes tecnológicos que hoy por hoy todavía están y están de una manera muy fuerte y muy desarrollada, trabajando con diferentes líneas de productos. Si bien es malo, si consideramos que la tecnología ha sido un avance y progresivamente los tiempos van cambiando, es importante, ¿verdad?, siempre tener en cuenta el conocimiento ancestral del productor, y junto con eso nosotros podemos aprender y entender mejor lo que ahora tenemos ante estas adversidades que el mundo está siendo impactada, como pandemia, cambio climático, guerras, altos precios de los combustibles, que finalmente son variables que nos impactan en lo que es la producción agrícola. Ahora, como uno de los pilares importantes que tiene la producción y la agricultura orgánica como un sistema alternativo, es que considera lo que es la extracción, la conservación, la preservación de semillas y variedades criollas para que el productor pueda fomentar y asegurar sus alimentos y pueda perdurar en el tiempo su soberanía y su seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, las semillas que el productor logra tener, almacenar y cuidar, surgen de una selección natural
que el productor ha hecho por más de 30 o 50 años en su vida, en su experiencia, observando aquellas plantas que tienen una viabilidad genética, un potencial para poder producir, que resisten a plagas. Entonces eso es muy importante. Así que les voy a poner un video que lo relata muy bonito desde Costa Rica, donde se promueve bastante lo que es la conservación de semillas como un pilar importante de la agricultura orgánica. Muchos cultivos agrícolas dependen e inician a partir de semillas. La producción de estas es una labor esencial en la agricultura, pero en ocasiones es una tarea que ha sido olvidada. Hoy resulta imprescindible para nuestra soberanía alimentaria y la preservación del ambiente que nuestros agricultores y agricultoras produzcan y conserven sus semillas. Bueno, en estos tiempos los agricultores y agricultoras debemos de buscar opciones para regresar a las tradiciones donde sembrábamos, producíamos, apartábamos para semilla, conservamos y volvíamos a sembrar. Esta es una práctica ancestral que hoy en día nos permitiría no depender del mercado y lograr tener más diversidad agroalimentaria, con ello una soberanía alimentaria, y también empezar a mejorar nuestras propias semillas criollas y que siempre estén en manos de las agricultoras y los agricultores. De esta manera también logramos mayor adaptación ante los cambios climáticos y resiliencia. Conozcamos los aspectos que debemos tener en cuenta para producir semillas. Es un proceso simple, pero se requiere de observación, dedicación y tiempo. Se debe esperar un poco más que cuando se obtienen plantas o frutos comerciales. La reproducción de semillas integra 3 etapas: producción y selección de las plantas, extracción y secado, empaque y conservación. Para la producción y selección de semillas debemos realizar varios pasos. Sembrar semillas cuyo origen conozcamos. Asegurarnos que no son semillas híbridas o transgénicas. Realizar prácticas agroecológicas para el mantenimiento y desarrollo de las plantas. Seleccionar las plantas con las características deseadas, sanas, vigorosas y de las que se obtuvo un mejor rendimiento en la producción, así como mayor resistencia a insectos, hongos y bacterias. Dejar madurar la semilla en la planta. Una vez que la semilla esté madura, se realiza la cosecha o recolección. Se recomienda hacerlo en horas de la mañana, sin lluvia ni viento. Bueno, para la selección de semillas es muy importante observar desde el momento en que yo siembro mi semilla, el proceso de desarrollo de la planta, cuando florece y cuando fructifica. Y es importante seleccionar plantas que no estén enfermas, que estén pues bastante saludables, que hayan resistido en algún momento que hubo alguna falta de agua, que haya sido bastante resistente al ataque de plagas y enfermedades. Y por último, el tema del rendimiento. Cuando yo tengo, por ejemplo, una planta de tomate y quiero seleccionar tomates o plantas de tomates para semilla, es muy importante escoger aquellos tomates donde son la planta que ha producido más. Entonces a eso nos referimos a rendimiento. Cuando una planta me da 1 kilo, yo prefiero no sacarle semillas a esa planta de tomate, pero si la planta me dio 6 o más kilos, sí voy a sacarle semilla a esos tomates y luego hago una selección de los tomates más grandes. El método de extracción y secado de semillas varía según la especie. Puede ser extracción en seco, para plantas cuya semilla viene en cápsulas, vainas o frutos secos, como frijol, maíz, girasol, lechuga y amaranto. Extracción en húmedo, para plantas que producen las semillas dentro del fruto, como el ayote, zucchini, chiverri, chiles, entre otros. Y por último, la extracción en húmedo con fermentación. Es el método para extraer la semilla que está rodeada de mucílago y está dentro del fruto, como ocurre en el tomate, pepino y pasifloras. Bueno, el proceso de secado, conservación, empaque de las semillas criollas es sumamente importante porque con esto permitimos guardar parte de las semillas y poderlas sembrar en otros momentos.
Entonces, de esta manera, las agricultoras y los agricultores van a poder obtener semilla en otro momento que ya ha pasado tal vez la temporada, pueden compartirla, pueden intercambiarla y así tener por varios meses o años disponibilidad de estas semillas sin que se pierdan. Y por otro lado, a nivel ambiental, pues hacer estos procesos de rescate, selección, extracción y conservación de semillas genera un impacto ambiental bastante importante debido a que logramos aportar a la biodiversidad agrícola de nuestros ecosistemas y de esta manera también estamos reduciendo el uso de agroquímicos, ya que la producción y conservación de semillas criollas está ligada a un sistema de producción agroalimentario agroecológico, en donde el uso de pesticidas, de fertilizantes a base de petróleo son nulos. Entonces con esto estamos evitando la contaminación de fuentes de agua, la contaminación del suelo y la generación de gases de efecto invernadero. Puede contactar al Centro Especializado en Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, para conocer más sobre esta y otras técnicas de producción sostenible. Bueno, ahí vimos uno de los conceptos más interesantes que tiene la agricultura orgánica y cómo se vincula, sobre todo con la parte de desarrollo, con la parte de conservación de semillas, que es un pilar importante para que el productor el productor que está interesado en incursionar y de mantener y preservar lo que es la agricultura orgánica, trabajar con semillas criollas, muy importante. Ahora, me gustaría mencionar la importancia que tiene relacionar lo que es la agricultura orgánica con muchos de los objetivos que se han planteado las naciones, los objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de ellos tienen que ver con, por ejemplo, el primero, cómo se vincula la agricultura orgánica para ponerle fin a la pobreza, para bajar el hambre cero, para mantener la salud y bienestar de las personas, para la igualdad de género en un mundo en el que carecemos de oportunidades, que no todas las personas tenemos acceso a oportunidades de la misma forma. Estaba leyendo recientemente, la semana que acaba de pasar, cuando fue el Día de la Mujer Rural, o del papel que juega la mujer en la ruralidad o en la agricultura. Es importante mencionar que de las empresas o de las oportunidades que hay en finca, en cuanto a labores, las mujeres representan el 50% de la mano de obra que hay en las empresas del sector agrícola, pero también hacían el análisis en ese estudio de FAO que solo el 15% de todas las tierras agrícolas que existen están en manos propias de las mujeres. Así que la agricultura orgánica trata de fomentar eso, ¿verdad? Y cómo se vincula con esos objetivos. También trata de promover el trabajo decente, el crecimiento económico, trata la acción por el clima, muy importante, promoviendo las buenas prácticas agrícolas y de cuidado del medio ambiente. Otro componente de la agricultura orgánica, y es que ha surgido una corriente de pensamiento, una corriente de trabajo, una línea de trabajo orientada a productores que de repente están ahí, quieren ser productores de forma convencional, pero de repente representa un cambio económico muy drástico en su vida para pasarse de una vez a hacer, a aplicar lo que es la agricultura orgánica. Entonces se van desarrollando ahí hacia una línea más neutra, una línea donde ellos puedan ser más razonables con el uso de algunos pesticidas, de algunos productos, donde ellos pueden trabajar con el tema de aprovechamiento de los recursos, con el aprovechamiento de lo que tienen en su finca. Entonces ellos están tratando de integrarse y de relacionar esas dos cosas. No dejar de producir, mantener la productividad, ser amigable con el ambiente, aplicar buenas prácticas de la agricultura orgánica, apliquémoslas aquí, aunque no tengan el impacto o el esfuerzo significativo como si solo fuera orgánico, pero vale la pena que pues, se haga el intento y que los productores estén con la buena disposición de que así sea. Ahora, este tipo o esta línea de pensamiento que está ahí, es agricultura de conservación, trata un método holístico de transformación productiva y social que busca aumentar los recursos naturales en vez de agotarlos.
Ahora, este método sigue los procesos naturales para entender los ciclos de los nutrientes, el agua y el suelo, todo con el objetivo de producir alimentos sanos y balanceados en nutrientes. Es decir, conocemos lo que tenemos y tratamos de imitar los procesos que ya hay en la naturaleza, tratamos de aplicar las buenas prácticas y tratamos de evitar lo más posible, solo en una situación extrema, que ya una plaga se salió de control, que una enfermedad se salió de control, aplicar algunos productos. Entonces, hacia ahí va esa otra línea de conservación, de la agricultura de conservación. Y aquí vienen tres componentes muy importantes. El primero, ecológicamente regenerativa, es que se enfoca en restaurar el potencial de los servicios ecosistémicos. Es decir, bueno, si anteriormente esta finca estaba trabajando con suelo al descubierto, modifiquemos esas condiciones, empecemos a trabajar con cobertura, con más materia orgánica, con una cobertura forestal, para que ya hay una cobertura de hojas. Entonces, eso promueve en su primer pilar. El segundo pilar, que sea económicamente rentable, es decir, trata de reducir drásticamente algunos costos de variables que incrementan los rendimientos, es decir, esas variables que me limitan que yo pueda ser más productivo, o esas variables que no necesariamente tienen que ver con lo que yo puedo controlar, son variables que están fuera de mi alcance. Por ejemplo, yo no puedo controlar el precio de los fertilizantes, no puedo controlar el precio de lo que es los combustibles, no puedo controlar. Entonces, si nosotros pensamos cómo reducir ese impacto, ¿verdad? Creando soluciones que estén a la mano, que estén en la finca, utilizando los recursos de la finca, entonces nosotros estamos trabajando con un enfoque ya de conservación. Y finalmente, que sea socialmente cohesionadora, para que cree empleo, cree riqueza local y una a las personas en una nueva visión. Es decir, que la gente tenga la visión de poderse organizar un poco más, que tenga la idea de que juntos pueden hacer más, y además de que promuevan lo que es el consumo local. Hay un lema por ahí que dice: produce local, consume local. ¿Por qué? Porque eso genera riqueza local. ¿Y a qué me refiero con eso? Un ejemplo claro son las ferias de los agricultores. Las ferias de los agricultores, las zonas, ellos producen y lo venden en la zona de pueblos, en la zona rural o en la misma ciudad. Entonces, ellos no tienen que movilizar grandes recursos para poder proveer esos productos que tienen ya a disposición y que a ellos les ha costado mucho tiempo, mucho trabajo y mucho dinero poderlos producir. Entonces, al estar cerca, usted se asegura de poder comprar esos productos y baja los costos, baja y además une a la gente. ¿Por qué? Porque imagínese que usted tiene que mover desde el sur de Honduras hasta el norte, por ejemplo, un producto, más de 300 kilómetros tiene que viajar solo por movilizar un producto, puede ser un cultivo de sandía hasta la zona norte. ¿Por qué? Eso genera un valor, un costo económico añadido a ese producto. Entonces, finalmente, el consumidor, ese costo le va a llegar mucho más alto, a diferencia que, por ejemplo, esas sandías se produjeran aquí en el norte y la gente lo compra aquí mismo, ¿verdad? Entonces, solo por ponerle un ejemplo, ahí ustedes lo pueden interpretar y lo pueden adaptar a su realidad. Por otro lado, tenemos que analizar por qué utilizar insumos orgánicos, cuál es la ventaja de hacer esto y cuál es la importancia. Ya ahorita vamos a habilitar el chat ahí para que empiecen a comentar cuál es su opinión acerca de agricultura orgánica y también pueden enviar sus preguntas. ¿Por qué usamos estos insumos? El primero, porque respeta la vida tanto de los colaboradores, productores, consumidores. Y esto va con el segundo, protege la salud de los productores, trabajadores y consumidores. Y es tan importante porque cualquiera de nosotros puede estar expuesto. Si ustedes se fijan, cuando se compra un producto químico y usted lee las instrucciones, ¿qué es lo primero que dice? No toque con la mano, no ingiera, no entre en contacto con la piel, no entre en contacto con los ojos, use guantes, al aplicarlo utilice esto, lo otro, no se almacene en lugares expuestos. Entonces, si usted se da cuenta, debe ser porque va a tener un impacto en la salud si usted no tiene esa medida. Entonces, al utilizar insumos orgánicos elaborados por nosotros mismos, no corre un riesgo tan directo al estar trabajando con ellos, al estarlos aplicando, porque son cosas que ya vienen de la misma tierra, entonces hay que aprovecharlas. El tercero, buscar recuperar las tierras y los recursos naturales
de los efectos nocivos de la agricultura convencional con un enfoque más regenerativo, devolverle a la tierra mucho de lo que ya nos ha dado. Así que hay muchas formas de poderlo hacer, trabajando con agricultura de conservación y agricultura orgánica. Fomentar el empleo en huertos y la producción de insumos, muy especial, que haya producción local, que haya seguridad alimentaria y que el productor pueda tener al alcance la capacidad de en pequeñas áreas poder producir y que esa producción impacte de manera significativa en el ingreso de su hogar. Y el número 5, promover el conocimiento y la sabiduría del campesino, que es muy importante, lo que nosotros conocemos desde tiempos inmemorables, lo que nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros padres han aprendido de agricultura, ¿verdad? Y que es un conocimiento ancestral acumulado, y muchas personas van a decir que sí, la verdad tiene un impacto, y la verdad yo estoy de acuerdo con eso, porque es cómo ellos aprendieron de ver cómo caía la lluvia, en qué mes, y sí es cierto que hoy en día tenemos variaciones climáticas, pero todos esos sensores, toda esa tecnología, la que nosotros estamos aprendiendo a utilizarla, juntémosla con el conocimiento ancestral que ya hay, que en sí ellos practicaron mucho lo que es el método científico, tal vez no fue documentado, de repente ellos utilizaron la observación, utilizaron la experimentación, vieron que una planta no se adaptaba a la zona, entonces todo eso tiene que ver esencialmente con la agricultura orgánica. Miremos un poco de las ventajas. Primer ventaja, a nivel de conservación de suelos. La agricultura orgánica trata de cuidar uno de los bienes más preciados, si bien es cierto que hay otros sistemas de producción que ya no toman en cuenta el suelo, sobre todo en espacios reducidos, cuando estamos hablando de hidroponía o agricultura acuapónica o hidropónica, pues ya no se considera fundamental, ¿verdad?, cuidar de una forma tan particular lo que es el suelo. Pero cuando estamos haciendo agricultura orgánica y tenemos el suelo, lo cuidamos como uno de los bienes más preciados que tenemos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Ahora, mejorar la calidad del aire, la prevención y la solución del cambio climático. ¿Por qué? Ser parte de esa solución de cambio climático involucra a los diferentes sectores. Y lo hemos hablado en el curso focalizado de cambio climático y agroforestería. Hablábamos de que hay diferentes sectores en los cuales se ha impactado. Entre ellos podemos decir cambio climático, ha sido afectado por la agroindustria, ha sido afectado por el sector transporte, por la agricultura, por el comercio, pero desde el área en que nosotros estemos podemos hacer un impacto positivo. Ahora el número 3, analicemos la sostenibilidad ambiental a largo plazo, porque queremos preservar esos recursos y también dejarle a las futuras generaciones la posibilidad de que ellos puedan aprovechar esos recursos para bien y conservarlos para el futuro. El número 4, la conservación del agua. El agua en la agricultura juega un papel fundamental, sobre todo en aquellas zonas que ya hay mucha escasez de este producto tan importante, de este medio tan importante de producción como es el agua, un recurso, pero muy importante en la producción. Luego tenemos la protección de la biodiversidad. Es decir, si nosotros hacemos un cultivo, ese cultivo se relaciona con diferentes formas de vida, un agroecosistema en el cual está inmerso. Hay diferentes tipos de insectos, hay otras plantas que conviven, existe otra cantidad de animalitos que hay si estamos hablando en el bosque, hay de todo tipo de roedores, entonces hay polinizadores. Entonces en este punto nosotros tenemos que aprender a convivir. Por eso cuando se está hablando de control de algunas plagas, siempre la gente dice, y los profesionales lo dicen así, bueno, hay que manejarlo desde un punto de vista de adaptación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a convivir con lo que nosotros tenemos. Algunos dicen, no, mire que yo tengo problemas con tal insecto, que yo le he aplicado de todo, etiquetas verde, amarilla, rojo, productos ilegales, de todo le hemos aplicado y no podemos eliminarlo. Y eso es algo que está pasando en la agricultura, en muchas áreas, y posiblemente va a seguir así. ¿Por qué? Porque algunas plagas y algunas enfermedades han cobrado resistencia, entonces es más difícil eliminarlas, pero todo con ello, otra serie de problemas como cambio climático, como mala rotación de algunos productos, la falta del conocimiento en la agricultura de conservación ha provocado, en este caso, que ya no hay un respeto por la biodiversidad
Y esto afecta el siguiente punto, que es la estabilidad ecológica. Es decir, si nosotros afectamos una cadena de la especie, por consiguiente, toda la cadena de especies se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque estamos modificando y alterando las condiciones biológicas de los seres vivos que hay en ese entorno. Y finalmente, otra de las ventajas, mejora de la salud humana. ¿Por qué mejora la salud humana? Porque es muy importante, pues nosotros, hay muchos alimentos que los consumimos y todo lo que nosotros consumimos viene de la tierra, todo viene de la agricultura. Y a veces nos detenemos a pensar que nosotros vivimos en zonas rurales o zonas urbanas y no pensamos en la importancia de producir o de hacer lo que hacemos. Y todo tiene una importancia significativa. Algunas desventajas de la agricultura orgánica, entre ellas las que más se ha discutido o en la que los productores han estado hablando, es que los alimentos desde el punto de vista del consumidor a veces son un poco más caros, y lo hablábamos al principio, al requerir más tiempo, más esfuerzo, más mano de obra, tener que conseguir algunos productos que son alternativos, porque es muy fácil. Bueno, voy a ir a la agroferretería, al agroservicio, véndame 1 litro de tal producto, lo voy a aplicar y bueno, tranquilo. Para mí es muy tranquilo hacer eso, pero para mí es más difícil yo tener que irme, tener una biofábrica, estar trabajando, estar haciendo un biol, estar haciendo un producto, ¿verdad?, orgánico, estar moliendo unas rocas ahí, estar haciendo los abonos orgánicos para nutrir el suelo. Yo lo veo más difícil. ¿Por qué? Porque de repente las personas no tienen mucha mano de obra en su finca. De repente las fincas, las áreas son muy grandes, entonces la capacidad de inversión es un poco más alta. El segundo componente a nivel de ventajas es el riesgo de exposición a algunos contaminantes biológicos, sobre todo en hortalizas de hoja, en cultivos de hoja, que hay un consumo directo. Es muy importante, en este caso, más adelante que les menciono acerca de la elaboración de los abonos orgánicos, las consideraciones especiales, sobre todo en procesos de compostaje, procesos aeróbicos o procesos anaeróbicos, que se alcancen las temperaturas ideales para poder eliminar esos patógenos que pueden afectar la salud de la persona. Si yo me como una lechuga que viene contaminada de repente con un producto orgánico que se usó y ese producto tenía salmonela o tenía E. coli, coliformes fecales o algo así, yo posiblemente al día siguiente yo voy a estar enfermo y muy enfermo, porque recordemos que los alimentos que consumimos prácticamente 3 veces al día, nosotros estamos constantemente expuestos, ¿verdad?, a lo que es este tipo de cosas. Pero por eso hay que conocer bien el proceso. Si estamos trabajando en esta línea, procesar muy bien los abonos orgánicos y no generar una posible exposición, porque vemos que la agricultura orgánica en sí misma ya tiene muchas ventajas. Y por último, requiere más tiempo y esfuerzo la producción orgánica frente a lo convencional, porque es más fácil ir a comprar un saco de fertilizantes, si usted lo ve así y tiene el dinero, que por ejemplo esperar de 3 a 6 meses para que un compost esté listo, para que un bokashi esté listo, 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no nos gusta sacrificarnos, y lo digo hasta también por mí. A veces vemos las cosas difíciles o a todo le ponemos pero es algo que nosotros culturalmente tenemos que trabajar sobre ello, ¿verdad? Porque dicen que el que se esfuerza un poco más siempre da la milla extra. Eso es lo importante. Hablemos de otro subtema aquí dentro de agricultura orgánica, como lo es las fases lunares. Las fases lunares representan, de acuerdo al conocimiento ancestral y algunos estudios referentes, hay un autor muy referente, don Jairo Restrepo, ¿verdad? Él la ha trabajado mucho y ha comentado y ha hecho estudios y hay otra serie de estudios que relacionan estos componentes. El impacto que tiene la luna sobre la agricultura, sobre la naturaleza, y es un factor relevante, ¿verdad?, para medir los ritmos agronómicos de los animales, de las plantas, sobre todo por la influencia que hay en los líquidos y el comportamiento de los fluidos en la tierra. Ejerce una fuerza gravitatoria la luna, afectando la savia de las plantas, modificando o transformando algunos procesos de la fotosíntesis, de la germinación de semillas, los movimientos que hay internamente dentro de la planta. Y lo podemos ver, hay movimientos en los océanos, hay movimientos en la sangre del ser humano. Entonces, sí tiene un impacto gravitatorio. Y aquí les muestro esta imagen, ¿verdad?,
así bien rápido para que podamos avanzar. Y siempre salen dudas sobre esto, que si se creen en la luna, si no creen en la luna. Les puedo decir que es un conocimiento ancestral que nosotros lo promovemos para tratar de rescatarlo, para que las personas lo conozcan, para que más o menos lo entiendan. Pero bueno, en luna nueva comprende periodos de hasta 7 días. Entonces, en esos 7 días que dura aproximadamente la luna, en cada uno de sus estadios, podemos ver que la savia, el flujo de savia, luna nueva, desciende hasta las raíces y se concentra ahí. Entonces, siempre las actividades que nosotros vamos a hacer en ese tiempo tienen que estar orientadas en la parte inferior de la planta, parte de las raíces, en la parte de siembra. Luego nos movilizamos hacia el otro estadio de la luna, en cuarto creciente, la otra fase lunar. El flujo de la savia empieza a movilizarse hacia la parte superior. Aquí ya tenemos que empezar a tener cuidado con lo que hacemos en la parte aérea, en la parte superior de la planta. Y en luna llena podemos ver que muchos de los fluidos de la savia se concentran en la parte superior. Entonces aquí no podemos hacer actividades que dañen la planta, en este caso hacer una poda, hacer una herida, algo muy fuerte, provocaría que haya una salida de la savia, que salga en forma de pequeñas gotitas, como una herida. Entonces, lo que sí se puede hacer aquí en estos momentos de luna llena es hacer una recolección o cosecha de frutos. ¿Por qué? Porque los frutos, según el conocimiento ancestral, los frutos colectan en mejor sabor, porque hay mayor concentración de nutrientes, mejora el sabor. Entonces, en ese aspecto sí se puede. Y luego hacia cuarto menguante se pueden realizar diferentes prácticas, se pueden realizar ya podas, se pueden hacer siembra, fertilización. Y aquí les voy a mostrar un cuadro que trae un poquito más resumido algunas de las cosas que se pueden hacer. En luna nueva podemos ver aquí en este primer cuadro con la fila y la columna hacia abajo, se puede hacer una cosecha de tubérculos, sembrar y cosechar, preparar el suelo, se pueden hacer chapias, se pueden castrar animales. En luna cuarto creciente se pueden hacer podas, siembras de grano, preparación de suelo, fertilización orgánica, siembra de banano, en los días 7, 9 y 11, siembra de cocotero. Hacia luna llena se puede hacer trasplante de algunas plantas, se puede hacer siembra de papa, de zucchini, fertilización orgánica, se puede sembrar algunos tubérculos. Hacia la luna cuarto menguante se puede hacer siembra y germinación de semillas, cosecha de café, aserrar árboles maderables, cortar bambú, sembrar algunas huertas y algunos postes de cercas vivas, se pueden errar animales. Todo esto basado en las observaciones y en la creencia que tienen nuestros queridos amigos productores, que es un conocimiento fiable y que vale oro. Luego tenemos un poquito de la información de la agricultura orgánica en Honduras, solo como referencia. Ustedes lo pueden adaptar a su realidad, lo pueden adaptar a las condiciones que ustedes tienen en su país. Allá debe haber un reglamento, debe haber información de cuántos productores están inscritos, cuántos productores trabajan en la línea de la agricultura orgánica. En Honduras, cerca de 2.000 productores están cultivando aproximadamente 20.000 hectáreas, tratando de no usar plaguicidas. Entonces, se mira que cada vez más mujeres se puedan incorporar en el campo y así mejorar sus ingresos familiares, brindando oportunidades de empleo. De acuerdo a SENASA, el Servicio de Sanidad Agropecuaria en Honduras, de esos 2.000 productores hay 26 procesadoras, 26 comercializadoras, 72 cooperativas y 7 agencias certificadoras orgánicas. Es más o menos lo que se conoce. Ustedes pueden buscar información en internet que se hace en su país, o si es de aquí de Honduras, que agencias certificadoras trabajan con esa línea. Es muy importante. No queremos mencionar sellos ni dar mucha publicidad. Entonces, ahí lo pueden buscar ustedes un poco más. Aquí les quiero explicar un poquito el tema de la descomposición de la materia orgánica para la elaboración de productos orgánicos. El día de mañana van a tener la clase de preparados orgánicos con el ingeniero Julio. Así que ahí van a hablar de las recetas. Pues solo quiero que entendamos el concepto de agricultura orgánica, cómo aplicarlo y cuáles son las consideraciones más importantes. El día de mañana van a ver qué dosis, qué cuánto se aplica, qué cuántas onzas, que todo eso lo van a ver mañana, y recetas de productos orgánicos basados en los referentes de agricultura orgánica a nivel internacional. Ahora,
La materia orgánica, por ejemplo, viene con un peso, con una humedad, con una relación carbono-nitrógeno más alta, viene en forma sólida, ¿verdad? Así como lo podemos ver en esta imagen. Una vez que inicia la descomposición, las bacterias empiezan a asimilar nutrientes, a degradar, a aprovechar el nitrógeno, lo incorporan a la biomasa, entonces va perdiendo peso considerablemente y finalmente hasta que se llega a obtener por medio del compostaje un proceso aeróbico de aprovechamiento o elaboración de abonos orgánicos, se obtiene un material parecido a la tierra, ¿verdad? Que es muy estable, que se puede aplicar como abono orgánico, como consecuencia de darle ciertas condiciones, suficiente humedad, suficiente volteo, suficiente aireación y manejar las temperaturas que vamos a ver en esta otra gráfica. Bueno, hay 4 fases en la elaboración de lo que es el compost, hablando de la primera, mesofílica, de 2 a 5 días, termofílica de 1 a 3 semanas, mesofílica 2, de 2 a 5 semanas y la madurez de 3 a 6 meses. Eso depende del material que usted esté utilizando. Esta es una gráfica de referencia que se encuentra en el manual de compostaje FAO, ¿verdad? Muy importante que lo pueden buscar. Aquí habla de la degradación de bacterias, perdón, de azúcares y aminoácidos, cómo las bacterias aprovechan y a partir de que ellas empiezan a hacer una actividad biológica de descomposición de la materia orgánica, empieza a subir la temperatura por el tema de la respiración. Entonces empieza a subir desde 55 a 75 grados, donde mueren muchos de estos patógenos. Y aquí donde les quería hablar, en esta fase termofílica, es donde deben morir esos patógenos que pueden afectar la salud de las personas. Cuando hablamos de las desventajas de la agricultura orgánica, bueno, hagamos que esas desventajas sean mucho menores, evitemos el riesgo, entonces procesemos bien la parte orgánica, manejemos las temperaturas a las cuales mueren algunas bacterias, 55, 75 grados por cierto tiempo, y que es importante que pasen por el proceso de la degradación de los polímeros, es decir, los compuestos más gruesos, que vienen de repente de ramas, de hojas, hasta finalmente obtener un material estable que ya presenta madurez y está listo para ser aplicado en campo, un compost más seco. Aquí este es un pequeño mapa mental de cómo funciona, más o menos ya lo vimos en la gráfica. Algunos procesos que se liberan son compuestos aromáticos, olfativos, hay celulosa, hemicelulosa, hay proteínas, hay lignina, hay taninos. Y el proceso químico biológico serían la humidificación, la oxidación y la polimerización y finalmente la mineralización, solo para que lo tengan ahí. Ahora, alternativas de uso orgánico que les quiero mencionar, compost, bokashi, los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto, que se añaden al suelo con el objetivo de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Muy importante tener esa consideración, muy importante, porque los residuos orgánicos pueden provenir de residuos de cosecha, cultivos para abonos verdes, especialmente leguminosas, fijadoras de nitrógenos, restos orgánicos de la explotación agropecuaria, como lo menciona Margina ahí en el chat, estiércol, purín, y también restos de orgánicos de productos agrícolas que vienen de desechos domésticos, basuras de viviendas, excretas, en general, cualquier tipo de producto. Por otro lado, los microorganismos de montaña. Los microorganismos de montaña vienen a ser estos amigos del bosque, estos amigos que generan una actividad biológica de composición, un manto de microorganismos que se encuentra en zonas húmedas y calientes en el bosque o en su cultivo, que ustedes los pueden ver en esta foto. Ellos empiezan a trabajar y forman parte de la microflora y fauna que hay en un ecosistema de un suelo sano, de la hojarasca. Usted los puede colectar y puede reproducirlos y utilizarlos en el proceso de agricultura orgánica. Algunos insecticidas orgánicos, estos productos controlan especialmente plagas, o sirven como repelentes, ya sea para algunos insectos o para algunas plagas de nuestros cultivos, especialmente hormigas, zompopos, áfidos, gallina ciega, gusanos cortadores, gusano comedor, mosca blanca, mariquitas y hongos en general, ¿verdad?
que pueden causar un daño muy progresivo. Y dentro de aquí hay algunos otros productos como los fungicidas que podrían controlar los hongos y los insecticidas para que sirvan como repelente o como atrayente para algunos cultivos. Entonces, en este caso, la gente sabe utilizar chile, ajo, pimienta, vinagre, sal, detergente. Hacen esas mezclas en agua, las aplican y por lo menos evitan. Y hay algunos extractos vegetales que tienen que ver con el manejo de algunas plantas. Entonces, en este caso, si ustedes han escuchado el uso de NIM, del árbol de NIM, las hojas y los frutos se pueden extraer, se hace licuado, se prepara ahí un caldo y se aplica. Sirve para espantar los zancudos y espantar las hormigas. Así que es muy importante conocer eso. Por otro lado, tenemos los bioles y los té de bioles, que son abonos orgánicos de tipo foliar, que resultan de un proceso de digestión anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Y aquí lo que se usa especialmente son restos orgánicos de ya sea animales o vegetales, estiércol, residuos de cosecha, que son ricos en fitohormonas y en algunos nutrientes que favorecen lo que es la germinación de algunas semillas, fortalece las raíces, mejora el suelo y pues es otro componente del uso de productos en agricultura orgánica. Y por último tenemos uno muy bueno que es el vermicompost o lombricompost utilizando la Eisenia foetida, nombre científico, o lombriz roja californiana, como algunos le conocen. Muy importante, ¿por qué? Porque ella puede solubilizar y aprovechar algunos nutrientes. Y hablando del orgánico, prácticamente se puede alimentar de todo. Sí tiene sus requerimientos de pH, aproximadamente entre 6 y 7, que deben dar de algunos productos que debe utilizar. Y se come casi todo lo orgánico, estiércol, residuos de cosecha, residuos de poda. Ya se lo come menos lo que está lignificado o lo que tiene mucha acidez. En este caso, mostramos la comparación de un estudio hecho por Jacob en 1961, pero recientemente analizado por Martínez en 2013 y publicado en el Manual de Compostaje FAO. Aquí podemos ver el nivel porcentual que hay en el compost de los nutrientes, el tipo de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, y después para hacer las comparaciones. De nitrógeno se pueden ver valores de 0.3 a 1.5%, de fósforo de 0.1 a 1%, de potasio de 0.3 a 1%. Si vemos son valores bajos, si lo comparamos contra algunos fertilizantes, pero recordemos que estos son productos naturales, son productos que nosotros elaboramos con los recursos de nuestra finca. Y más aún, recientemente con el ingeniero Julio estuvimos en la Fundación de Investigación Agrícola recibiendo una capacitación y un taller de abonos orgánicos en el que nosotros aprendimos y vimos que la nutrición de las plantas, la nutrición del suelo, proporcionada por los abonos orgánicos, genera que impacte de forma muy significativa en la salud del suelo, mejorando la estructura, mejorando la porosidad, la aireación del suelo y aportando la capacidad que tiene el suelo de retener nutrientes. ¿Y esto cómo lo hace? Dependiendo de los componentes que tiene y la fortaleza que tienen los abonos orgánicos. Y algunas propiedades químicas, por ejemplo, del lombricompost, vemos que hay ácidos orgánicos como los ácidos fúmicos y húmicos que representan valores de 14 a 30 para los fúlbicos y de 2.5 a 5.8 en los húmedos. Y tenemos micronutrientes que están presentes ahí en pequeñas cantidades, pero sin embargo aportan algo. Y una relación carbono-nitrógeno muy alta. Y una vez que hacemos el análisis de compost, bokashi, de lombriz, entonces vemos un componente importante que hay buenos valores de aporte de materia orgánica arriba del 40% y hay aportes de nitrógeno del 2% y de potasio y de fósforo menores a 0.5. Así que sí existe un aporte pequeño de nutrientes, pero el abono orgánico da la proyección que a largo plazo viene a mejorar la salud del suelo. Ahora, fuentes aprobadas y restringidas, que con esto voy a finalizar hace un poquito rápido, lo que les hablaba de las certificaciones, existen empresas privadas que lo hacen, cada país tiene su marco regulatorio, pero aquí vamos a utilizar de referencia, por mencionarlo, el Programa Nacional Orgánico de los Estados Unidos y el Consejo General de Estándares de Canadá clasifican algunos productos como permitidos, restringidos o prohibidos para uso en la producción orgánica. Los productos permitidos son aquellos autorizados para la producción orgánica cuando se indique la forma en cómo se aplica.
y lo que contienen. Los materiales restringidos solo pueden ser aplicados por ciertos usos y bajo condiciones específicas. Y los productos prohibidos nunca pueden ser utilizados en la producción agrícola dependiendo de su certificación. Entonces hay que analizarlo de una forma integral. Hay algunos productos autorizados y de acuerdo a sus condiciones. Tenemos sulfato de potasio y magnesio en forma de lambainita. Se permite, ¿verdad?, este tipo de rocas o minerales que provienen a partir de procesos naturales y que no han sufrido ni trituraciones complicadas, ni refinamientos, ni purificaciones, ni mezclas con otros productos químicos. El estiércol y el compost que estamos hablando que son importantes, el sulfato de potasio, rocas en polvo como grava, biotita, mica, granito, algunas algas que contienen buenos contenidos de potasio, son unas algas solubles que ya las han sacado al mercado, y la ceniza de madera que provenga de fuentes que tienen algunos elementos, entre ellas la más importante, potasio, calcio y magnesio. Esos son algunos de los análisis que les han hecho a la ceniza, que sin embargo la ceniza sí aporta un poquito al suelo. Pero algunos nutrientes que se encuentran, que son muy volátiles, no se encuentran en la ceniza porque se queman en el proceso de combustión. Así que terminamos con la presentación y estamos atentos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, tenemos un chat bastante interesante dentro de Zoom. Vamos a evocar algunas preguntas. La primera de Fabio Samuel Tercero González. Dice directamente, ¿qué le recomendaría a un productor que esté interesado en el tema de agricultura orgánica? O sea, ¿cómo hacer esa migración de una ¿cómo se llama? Agricultura, cómo pasar a una agricultura orgánica? ¿Cuáles serían los consejos que le podría dar para que se pueda motivar? Es lo que entendemos de la pregunta acá. Ok, bueno, de los consejos, la mayor parte, en cuanto al desarrollo del tema, hablamos de las ventajas que tiene la agricultura orgánica, que puede manejarse a pequeña escala, de que el productor puede aprovechar los recursos que tiene en su finca, de que llama a que sea un sistema de producción un poco más independiente, que no dependa mucho de insumos externos, que mejore lo que tiene en la finca. Entonces, creo que eso es muy importante en cuanto a agricultura orgánica, y de ahí todas las ventajas que puede haber y las ventajas que usted cree que le pueden beneficiar, sobre todo considerar el aspecto económico. Excelente. Saludamos a los alumnos que están recibiendo la clase desde Facebook. Aquí habían unas preguntas, una pregunta dirigida ahí al ingeniero. A ver si la encontramos. Bueno, ya el ingeniero Julio ha estado respondiendo también algunas interrogantes ahí en el Facebook. Lo demás pues son comentarios que me están escribiendo, ¿verdad? sobre la clase. Mañana es otra clase muy importante. Le mandan sus agradecimientos. Estimado ingeniero, no hay palabras para agradecer. Expresar tanta gratitud a su noble trabajo. Muchas gracias por ser un excelente maestro, ¿verdad? También le envían saludos de Facebook por ese tiempo suyo de poder brindar esos conocimientos. Gracias, ingeniero Evelyn Posadas. Excelente ponencia. Muchas gracias por compartir ese conocimiento con nosotros. Muchas gracias por ese bonito tema. Bendiciones. Gracias por impartirnos conocimientos que nos nutren. Y bueno, muchos agradecimientos, ingeniero. Estamos llegando ya al final de la clase. Saludos desde Nicaragua para Harriet, que está mandando saludos de Nicaragua. Buenas noches. Y bueno, pues llegamos al final de la clase. Mañana la vamos a esperar en los 2 horarios establecidos para poder continuar con el curso. Ingeniero, tus palabras para despedir la sala. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta de Jenny Melgar. Le voy a activar aquí el micrófono por si nos quiere hacer. Tenemos, sí. Hasta ahorita ya Ok. Una pregunta en vivo de Jenny. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Quería hacerle una pregunta. Después de haber elaborado un abono orgánico, ¿cuánto tiempo se le da y a qué tiempo se puede usar? Hola, bueno, yo les explicaba que depende del tipo de material que esté utilizando.
Bueno, no son materiales tan lignificados, o sea, me refiero a que no contienen mucha madera, que no son tan duros. De repente, si es del sector café, un poco más pulpa de café, ese tipo de materiales así. Generalmente la gente aprovecha un proceso de secado, un proceso de descomposición, un proceso de volteo hasta que el material ya se ha estabilizado. Y cuando usted junta material orgánico, en este caso lo apila, lo hace una pila de compost para hacer el abono orgánico, él agarra temperatura, él se calienta ese material y usted hace una prueba de machete, introduce el machete dentro del material y cuando lo saca se ve el calor. Entonces generalmente hay que estar haciendo volteos, dándole aire, aplicándole un poquito de agua, más o menos el 60% de humedad. Es decir, que el material que usted está manejando, usted lo agarra en la mano y lo aprieta y tiene suficiente humedad para que los microorganismos ahí hagan su trabajo. Entonces, más o menos el tiempo depende del material, porque entre más duro, más complejo esté, cuesta más que los microorganismos lo aprovechen y lo transformen. En este caso, pueden haber tiempos de entre 1 mes a 2 meses si es un material muy sencillo, de 3 a 6 meses, y hay algunos materiales que incluso tienen residuos de hojas, residuos de madera, que se tardan hasta 1 año en estar descompuestos y estar listos. ¿Y cómo se da cuenta usted? Cuando el material ya bajó su temperatura y ya tiene un parecido como a la tierra o como al suelo, usted ya lo puede aplicar. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Bueno, muchas Buenas gracias noches, a todos. ingeniero. Una pregunta de Darwin Gerardo Nicolás. Vamos a aprovechar un poquito ahí para responderle a Darwin. Nos escribe de La Paz. Le pregunta que le recomiende algún foliar orgánico para el café. Ok, un foliar orgánico comercial, no tengo uno que recomendarle, pero sí puede elaborar uno a partir de un biol y mañana van a ver eso en la clase de preparado orgánico con el ingeniero Julio. Así que lo mejor es lo que uno en agricultura orgánica puede elaborar porque uno conoce lo que aplica. Sin embargo, si hay alguna marca comercial que alguien conozca, también lo puede recomendar aquí a través del chat. Bueno, gracias jóvenes por su tiempo. Hilario Pérez desde Guatemala. No se olviden de registrar su asistencia. Cualquier consulta o duda están los grupos de WhatsApp para que puedan contactarse con cualquiera de los administradores para solventar todas sus dudas. Les motivamos a que sigan en el curso, que sigan motivados, que apenas vamos por un buen número de clases y vienen otras clases muy importantes que sé que les va a gustar mucho. Pues ingeniero, sus palabras finales. Muchas gracias a todos y bueno, Elkin aquí recomienda el agrohumus como un foliar, dice, entonces lo bonito de estar en esta plataforma que todos podemos expresarnos de alguna manera, siempre hay esa participación, siempre hay la posibilidad de compartir conocimiento y que crezcamos en el conocimiento, eso es lo bonito de que podemos irlo construyendo. Así que muy buenas noches, no se desanimen y sigan adelante en el curso, vamos con todo en el tema café. Muy buenas noches. Buenas noches. Mañana algunas preguntas están relacionadas con el tema de mañana, de cómo elaborar algunos productos, entonces no se pierdan la clase de mañana. Buenas noches.